Gracias, señor presidente. Continuamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Antes de darle la palabra, solicitamos por favor ser breves en sus preguntas a los señores periodistas. Gracias. Buenos días. Tengo varias preguntas para que quede grabado también, por favor. Presidente, usted menciona sobre el caso B410 de las acciones que se van a estar tomando. ¿A qué se refiere con estas acciones? ¿El Ejecutivo se va a adherir a la denuncia de la SAT? Y en cuanto a las empresas que tienen estos contratos vigentes con el Estado, ¿hay alguna posibilidad de que se puedan, ejecutar fianza de estos contratos? ¿O cuál sería el procedimiento a seguir en este caso? Y tengo otras preguntas, pero no sé si me pueden contestar. Gracias. Por favor, fiscal general. Procurador, perdón. Muchas gracias, presidente. Gracias por las preguntas. Las acciones que como Procurador General de la Nación corresponde y con fundamento en el mandato constitucional en primera instancia para hacer valer y defender los intereses del Estado es el apersonamiento. Esto quiere decir el Estado y yo como Procurador a través de los abogados de la abogacía penal, quienes actúan por delegación mía, nos hicimos presentes a proceso y se participó en la audiencia que tuvo lugar el día viernes. Esto de acuerdo con las distintas etapas que lleva el proceso. Entonces, esas son las primeras actuaciones desde el lado judicial, es el apersonamiento del Estado como agraviado en este proceso, es un proceso de trascendencia, es un gran caso de corrupción que se está denunciando, que la Superintendencia de Administración Tributaria pues está planteando, como ya se ha explicado, 410 sociedades en una estructura que en principio pues lo evidente es la defraudación tributaria, pero hay muchísimos más aspectos que el Ministerio Público deberá estar investigando. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, acá hay varios aspectos muy importantes que deben ponerse en marcha. En principio, la revisión en cada una de las instituciones del Estado, organismos e instituciones, para que en sus asesorías jurídicas pueda determinarse cuál es el estado o situación jurídica de cada una de esas contrataciones, para a partir del análisis jurídico y del estado en el que se encuentra cada contrato, entonces tomar decisiones. En cuanto a la ejecución de fianzas, esta es una resolución administrativa que toman las autoridades administrativas precisamente como consecuencia del análisis jurídico, del análisis legal que se haga en cada uno de esos casos. Entonces, parto de la respuesta primaria que di, y es, dependemos del análisis legal, del análisis jurídico que se haga en cada una de las instituciones, en cada uno de los organismos del Estado que tienen pues contratos tal y como fue denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, esas son grosso modo o líneas gruesas los dos grupos de acciones. Por el lado judicial ya expliqué como Procurador General de la Nación lo que se hizo, y por el lado administrativo le compete a cada una de las instituciones que hayan sido las contratantes. No sé si contesté sus preguntas o si quisiera alguna aclaración, con mucho gusto. Es una pregunta siempre de este tema. El presidente mencionaba que se van a revisar los contratos por parte de la comisión y se estaba hablando, de hecho antes de que el secretario fuera nombrado secretario, ya se hablaba de una propuesta de reformar la ley de contrataciones. ¿Esto va a ser a través de una ley y cuándo se podría tener? Ya que si es que se podría ampliar, o sería a través de una ley o iniciativa de ley desde el Ejecutivo para reformar la ley de compras y contrataciones, o cuál sería el mecanismo que van a seguir desde la comisión. Sobre la ley, este es un tema que se está viendo en el marco de la agenda legislativa y que estamos hablando ahora con nuestros aliados en el Congreso de la República en la visión de la serie de leyes que son necesarias para ir generando el saneamiento de la administración pública en el país. Muchas gracias, presidente. Pues para puntualizar las actividades del organismo ejecutivo, ser muy claros en que ya se iniciaron procesos internos de revisión. Cada ministerio o secretaría que ha estado involucrada tiene sus propios órganos de control. Es a través de estos órganos de control que se está agotando la revisión de los procesos en sus múltiples etapas. Una muy importante es la adjudicación. Se está revisando los criterios con los cuales se realizó esa adjudicación, pero también el tema de la recepción de bienes y servicios, que como muy bien lo planteaba la superintendencia, podemos estar hablando de bienes y servicios que en realidad no se habían generado. Eso
pues por el lado de la revisión de los procesos, cómo estamos implementando la instrucción del señor presidente, pues es a través de la coordinación con los órganos de control interno y también para complementar las acciones que ya muy bien comentaba el señor Procurador General de la Nación, se están realizando los procesos de detección y considero oportuno el espacio para posicionar el tema de beneficiarios finales. Esto también es parte de la agenda legislativa que comentaba el señor presidente, pero constituye esta una oportunidad para evidenciar claramente la importancia de que el Estado conozca con quienes contrata, conozca al final de toda esta gran estructura que nos comentaba SAT, quienes resultan ser los beneficiarios finales, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden advertir, es un abordaje integral el que se está haciendo desde la detección, la prevención y abordando también temas estructurales como lo es los beneficiarios finales. Gracias, señor comisionado. Continuamos con Alejandro Gramajo de la Red. Solicitamos una vez más brevedad porque hay varios periodistas que quieren preguntas para el señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día, señor presidente, autoridades. 3 preguntas rápidas. La primera con respecto a lo del tema de la SAT. La SAT va a generar denuncias por tema de evasión fiscal, pero digamos, ustedes ya tienen el otro lado de la moneda, es decir, ¿quiénes firmaron, quiénes aceptaron estos contratos en el lado del Ejecutivo? Número 1. La número 2 es con respecto a lo del caso de Ligia Hernández. Al igual que ustedes, el subsecretario de Estados Unidos, Brian Nichols, pues rechazó enérgicamente este arresto. Pregunto, ¿ya han hablado con Estados Unidos para aliarse, para poder sacar de prisión a Ligia Hernández? Y tercero, este fin de semana pues ocurrió un hecho lamentable en el marco deportivo, el cual pues trascendió a nivel nacional la muerte del entrenador, del entrenador de San Pedro, el profesor Julio Leiva. Pregunto, ¿ya hablaron con el ministro Jiménez para aclarecer un poco este caso? Muchas gracias. Muchas gracias. Para comentarles el proceso de detección de casos de corrupción, pues tal como lo comentaba, a través de los órganos internos se llevan a cabo investigaciones de carácter administrativo que al agotarse pues pueden determinar que hay un posible delito. En ese caso procederá a denuncias por casos de corrupción, en algunos casos procederá a denuncias ante Contraloría General de Cuentas y en algunos otros de forma independiente o junto con este accionar de presentar las denuncias, también sanciones y consecuencias administrativas. Es importante que una vez presentadas las denuncias, pues ahí corresponderá al Ministerio Público dilucidar las responsabilidades que correspondan, ¿verdad? Gracias, señor comisionado. Señor presidente. Muchas gracias. Nosotros agradecemos las expresiones de rechazo que existen alrededor de esta situación absolutamente absurda, el arresto de nuestra compañera Ligia Hernández por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, como de toda otra serie de instancias internacionales que reconocen que esto no es más que un episodio dentro del hostigamiento sistemático sobre base espuria que está haciendo el Ministerio Público. Recordémonos que la fiscal general es una persona que está proscrita en más de 20 estados del mundo, que no la admiten dentro de sus fronteras por considerarla una agente de corrupción y de atentado contra la democracia. De manera que esa declaración entra dentro de esa lógica de respaldo a las instituciones democráticas en Guatemala y rechazo completo a un ministerio público que está cooptado por estas redes político-criminales. Gracias, señor presidente. Sobre el asesinato del profesor Julio Leiva, efectivamente estamos en contacto con el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación está ya operando directamente y coordinando con las instancias necesarias para poder avanzar en el esclarecimiento de este realmente trágico y lamentable hecho. Gracias, señor presidente. Continuamos con Eduardo Perea de Radio Sonora. Señor presidente, muy buenos días, autoridades también. Presidente, quisiera consultarle, la OMS la semana pasada declaró nuevamente emergencia sanitaria el tema de la viruela del mono. ¿Hay alguna postura de parte del gobierno, tomando en cuenta que ya hay un caso muy cercano a Guatemala, un caso confirmado en el país de México, y quisiera saber pues si el Ministerio de Salud está preparado para atender cualquier tipo de emergencia si llegara algún caso al territorio guatemalteco? Y también su postura en torno a los amparos que se han presentado ante la Corte de Constitucionalidad
en contra de la ampliación presupuestaria del Congreso de la República, tomando en cuenta que lo único que pues quieren es deshacerlo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sobre lo primero, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está ya desarrollando en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud la preparación de los protocolos que corresponde para la atención a este caso de viruela símica que se está expandiendo por el mundo. Están ya en coordinación precisamente para poder atender en el caso de que llegara a detectarse algún caso en Guatemala, cosa que esperamos que mediante la preparación se logre evitar. En segundo lugar, mire, los amparos no interrumpen el proceso legal que estamos viendo y hay que ver quiénes son quienes los promueven. Los promueven precisamente los mismos actores que han venido operando en favor de la corrupción e impidiendo que el dinero del presupuesto nacional llegara al pueblo de Guatemala. Ahora están intentando hacer que esta ampliación presupuestaria, que inclusive ha sido felicitada por instancias internacionales calificadoras de crédito como una medida correcta para lograr generar la inversión pública adecuada, pues están intentando votarla. Pero confiamos en que no será así. Gracias, señor presidente. Continuamos con Edgar Quiñones de República GT. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días. La pregunta va en la línea de los amparos. Estos amparos buscan detener por completo la ampliación presupuestaria. Ya la Corte de Constitucionalidad estableció un plazo de 24 horas para el Congreso de la República para que se presente un informe circunstanciado y explique las razones legales para aprobar la ampliación presupuestaria pues, que se le otorgó al Ejecutivo. Esto es en respuesta a uno de estos amparos del diputado del bloque Vamos, Héctor Adolfo Aldana Reyes. ¿Qué pasaría si en determinado momento sí se llegara a detener el presupuesto? Ya el Ejecutivo cuenta con un plan B para ver qué acciones va a tomar y siempre también en la línea del presupuesto. Anteriormente la cartera de comunicaciones había lanzado un proceso para poder ofertar los trabajos en Palín Escuintla. De este proceso se desertó. Y ahora pues la cartera ya cuenta con 100 millones de quetzales para poder realizar los trabajos en esta zona, que también el ministro había dicho en una citación al Congreso que era una zona de riesgo según la Conred. ¿Cómo van a hacer estos trabajos si ya se tiene una fecha estipulada para esta emergencia, que ya muchos sectores se han pronunciado al respecto y que ya va mucho tiempo con este suceso que afectó a los transportistas? Esas serían mis preguntas, presidente. Muchas gracias. Afortunadamente, como usted está bien enterado, el tráfico se ha restablecido de manera temporal en lo que se avanza en la resolución definitiva de estos trabajos. El Ministerio de Comunicaciones efectivamente está ya trabajando en la puesta en práctica del plan que va a permitir que se trabaje y se atienda la necesidad que hay en el kilómetro 44. Pero también hay que tener en cuenta que lo que el Ministerio ya tiene identificado es que, dada la temporada de lluvias, hay una situación de riesgo que está en otros puntos que también ya se encuentra atendiendo, identificando y atendiendo para mitigar cualquier problema que pudiera darse en la red vial que interrumpiera el tránsito. Y sobre el amparo, nosotros estamos seguros que el amparo va a ser rechazado porque no tiene ni pies ni cabeza. Siempre hay planes para todo eso, efectivamente. Si no tuviéramos planes, no tiene sentido entrar en este momento, pero tenga por seguro que sí lo tenemos. Gracias, señor presidente. Continuamos con Lisette Soto de la revista Fashion Touring. Buenos días, señores ministros. Mi pregunta es dirigida al señor presidente. Señor presidente, ¿cuáles fueron los resultados en sus reuniones en República Dominicana con el sector turismo y el sector económico? Bueno, mire, la visita fue altamente satisfactoria, no únicamente porque pudimos participar en la toma de posesión del presidente Abinader de su segundo mandato, sino que además fue una oportunidad para tomar contacto con actores económicos dominicanos que tienen intereses en Guatemala y que han identificado un potencial en el área del turismo en nuestro país y que están interesados en explorar las posibilidades que hay para concretarlo. Y por el otro lado, tener contacto con el gobierno dominicano y con empresarios guatemaltecos que están invirtiendo en la República Dominicana. Guatemala
es un país que ha venido fortaleciendo sus lazos económicos con la República Dominicana a través de inversiones concretas en los sectores de construcción, en el sector de producción de azúcar, de manera que son lazos que se vienen fortaleciendo. Y las conversaciones que tuvimos es alrededor del área de desarrollo turístico y desarrollo de infraestructura. Nosotros estamos en el proceso de diseñar los términos de referencia para el remozamiento y ampliación de instalaciones como el aeropuerto de La Aurora, el aeropuerto Mundo Maya, y estas conversaciones fueron alrededor de la posibilidad de establecer vínculos de colaboración entre ambos países, inclusive en la posibilidad de establecer Guatemala y la República Dominicana como un destino común a ser ofrecido en el territorio europeo. Nos acompañó en la delegación, vinieron el viceministro de Economía a cargo del tema de inversión, Antonio Romero, y el director del INGUAT, Harris Whitbeck, precisamente para abordar estas conversaciones, y ellos tuvieron conversaciones específicas con sus homólogos. Gracias, señor presidente. Continuamos con Ashley Monzón de TV Azteca. Buenos días. En seguimiento al tema de Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, vemos que pues ahora que ella ha sido aprehendida, ¿qué va a pasar? ¿Quién queda a cargo de la dirección de este instituto? Se podría pensar, si el proceso en el que ella se encuentra llegara a ser tardío, ¿van a nombrar a otra persona dentro de este instituto? Y tal vez una postura por parte de usted, presidente, referente al tema en donde el presidente del organismo judicial refiere que hay magistrados que están pidiendo su renuncia y que ellos no van a renunciar al cargo en este momento que se está llevando a cabo el proceso de la elección de Cortes. ¿Cree usted que podría volver a existir otro atraso desde el punto de vista del Ejecutivo? ¿Cómo se ve este aspecto? Gracias. Bueno, desde el punto de vista del Ejecutivo, yo creo que es clarísimo la importancia crucial para que se cumpla con los plazos establecidos para las elecciones y que cualquier situación que exista no incida en un retraso y mucho menos en una excusa para no llevar a cabo este proceso tan importante para nuestro país. Sobre el tema del Instituto de la Víctima y de Ligia Hernández, el Instituto cuenta con su propia ley que establece ya cuáles son los mecanismos en caso que se dé una situación como la que se está dando en este momento, y entiendo que lo que se hace es que asume la dirección del instituto interinamente una persona, en tanto se dilucida la situación legal definitiva de la titular. Gracias, señor presidente. La última intervención es de Sofía Araujo de TVGT Noticias. Muy buenas tardes, señor presidente, señores ministros, Procurador General de la Nación. Mi pregunta gira en torno al tema de la ampliación presupuestaria. Tomando en cuenta que ni SAT, y creo que aquí tampoco nos han indicado quiénes, nos han dado nombres de estas personas que puedan estar involucradas en estos casos de corrupción. Entendemos que hay un proceso que se sigue, se van a poner las denuncias en el Ministerio Público, ¿cómo será el proceso? Porque de lo contrario, pues algunos diputados consideran que pues este caso es más que todo una cortina de humo para poder desviar la atención en cuanto a la ampliación presupuestaria, que fue muy criticada por algunos diputados de varias organizaciones políticas en cuanto a que pues, se compraron votos, incluso hablaban de compras millonarias de votos, y también hoy la Corte de Constitucionalidad dio un plazo de 24 horas al Congreso para responder sobre esta ampliación presupuestaria que fue muy criticada, ¿verdad? Sí, mire, nosotros conocemos diputados en el Congreso de la República que no tienen ningún reparo en mentir descaradamente. Muy probablemente usted se refiere a ellos cuando habla de quienes están saliendo diciendo que se dieron votos, etcétera, se dieron algún tipo de pagos. Nosotros, por principio, estamos retirando esos mecanismos, y es precisamente lo que le duele a ese grupo de personas que asumen esas funciones políticas para estafar al pueblo y que lo han venido haciendo impunemente durante mucho tiempo y que ahora se duelen de no poder seguir haciéndolo. Entonces creo que hay que tomar esas declaraciones con una pizca de sal, porque nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un procedimiento claro en donde el procurador le va a explicar cómo vamos a seguir adelante para identificar a las personas responsables, porque creo que difícilmente puede decirse, por el volumen de lo que estamos hablando, la mayor defraudación fiscal de la historia del país, que esto se trate de una cortina de humo. Por favor, procurador. Gracias, presidente. En efecto, más de 600 folios con una investigación que lleva
mucho más de lo que ha pasado este año. O sea, este es el trabajo de investigación y de verificación por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Yo he tenido acceso a esa denuncia, la hemos estado analizando y estudiando en la Procuraduría General de la Nación, porque el propio superintendente la remitió a mi despacho, y puedo darle fe y darle plena garantía de que no se trata de una cortina de humo ni de un trabajo hecho a la ligera, sino que es producto de los propios sistemas que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria dentro del marco legal, en el que se ha determinado ese gran caso de corrupción y de defraudación tributaria. Se estima, en principio, la suma que dio el superintendente, que si no estoy mal son más de 300 millones de quetzales, pero probablemente solo la defraudación se está hablando de que probablemente llegue a 800 millones de quetzales, solo la defraudación. Todo lo que está detrás de esa defraudación tributaria le corresponde al Ministerio Público determinar e individualizar a las personas que pudieron haber estado involucrados y el grado de participación, pero no puede catalogarse de cortina de humo un caso en donde, a partir de los 600 folios y de una investigación exhaustiva de la Superintendencia de Administración Tributaria, se ha identificado esa red, 410 sociedades. Por supuesto, mucha información habrá que recabar, especialmente, como bien planteaba el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, respecto de los beneficiarios finales. También recordemos que este dinero ingresó al sistema bancario. Dentro del sistema bancario usted va a tener, por ejemplo, personas que firmaban, qué personas estaban autorizadas para firmar o girar en contra de las cuentas bancarias. Entonces, catalogar de una cortina de humo realmente me parece no solo anticipado, sino demeritar el trabajo arduo que desarrolló la Superintendencia de Administración Tributaria. Yo pensaría que de acá, de esa investigación que venga y desarrolle el Ministerio Público, van a surgir todos esos nombres que la población y la ciudadanía está pendiente y que le darán respuesta a la interrogante que usted hizo. Pero de momento lo que se tiene es eso, y está ya en manos de las autoridades correspondientes en la investigación criminal. Gracias, señor procurador. Señor presidente, insiste la periodista sobre su postura de las 24 horas que dio la Corte de Constitucionalidad. Bueno, esperamos que el Congreso de la República envíe la información correspondiente tal como ha sido ordenado por la Corte. Muchísimas gracias por la información, señor presidente. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.